Hola clase, vamos a dar comienzo a la continuación del tema 12, el tema 13, la evolución de los bloques en el mundo bipolar o lo que es el mundo bipolar, en qué se caracterizó todo ese periodo que va a dar lugar a lo que hemos visto antes, la Guerra Fría y después el planteamiento del mundo actual. Hay dos bloques diferenciados, el bloque capitalista, que ya vimos en el tema pasado, el bloque comunista, y vamos a ver cuál es la situación. En principio vamos hasta el bloque capitalista y vemos cómo se reparte en el mundo, en el cual el continente americano, Europa occidental, buena parte de los países árabes y el sudeste asiático y Oceanía, con Japón, es una de las zonas aliadas del bloque capitalista, encabezadas por Estados Unidos, y bueno, siendo este además el que rige la economía capitalista debido a la imposición del dólar como moneda de intercambio mundial. ¿De acuerdo? Aquí, como ya sabéis, bueno, tenéis las fechas más interesantes y obviamente, por decirlo de alguna manera, aquí tenemos la evolución de esta primera gran parte del tema, ya que este tema en una división anterior estaba compuesto por, bueno, un tema que es Estados Unidos y otro tema que era el bloque soviético y que ahora se han agrupado. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este bloque capitalista desde los años 50 hasta la crisis de los años 70 y posteriormente hasta los años 90, bueno, hasta fin de siglo. ¿De acuerdo? Bueno, ya habíamos visto que obviamente se habían creado dos grandes bloques y es lo que podemos ver aquí, ¿no? El capitalista encabezado por Estados Unidos y el otro comunista por la URSS, de acuerdo que Estados Unidos había basado en una democracia liberal y una economía de libre mercado y que obviamente esto además va a influir en Europa y Asia, sobre todo en Japón, que sirvió de buque de operaciones para, como vimos en el tema 12, para lo que fue la guerra de Corea y ya dar su salto a lo que es la economía de libre mercado y obviamente, pues bueno, el salto al mundo, ¿de acuerdo? La URSS, por otro lado, que encabezaba el bloque comunista y que su régimen se basaba en la dictadura de partido único, pues bueno, cómo era su sistema económico, por lo tanto planificado, y seguía de cerca las directrices de la política de su política internacional y obviamente de lo que hacían otros países. ¿Hacia dónde se extendió? Pues bueno, hacia Asia, América Latina y África, o sea, fue muy influyente, sobre todo hasta los 70, y a partir de esos años empezaron a surgir obviamente problemas, disidencias, hasta que finalmente en el 91 se derrumba la URSS como tal, y que veremos a final de este tema. Bueno, ¿qué es lo que pasa dentro del bloque capitalista del 50 al 73? Y ya veremos por qué es importante esta fecha. Es el nacimiento del gran crecimiento económico de Estados Unidos debido a la reconstrucción de Europa que estuvo gestionada por Estados Unidos. ¿De acuerdo? Europa salía de una guerra en la que se había destruido el más del 50% de su industria y obviamente había que reconstruir ciudades, se necesitaba volver a poner en pie Europa Occidental y se va a pasar, ¿no? En el 44 se va a pasar por Bretton Woods, en New Hampshire, se van a reunir los líderes occidentales para reconstruir, para planificar cómo se va a reconstruir Europa y es donde obviamente se va a inventar el nuevo modelo político-económico que ha estado en funcionamiento pues prácticamente hasta el día de hoy y sigue sus secuelas estando. ¿De acuerdo? En Bretton Woods, en
en el Hotel Monte Washington, se van a llegar a acuerdos que hoy los tenemos todavía funcionando. Por ejemplo, que el dólar es la principal moneda para los intercambios internacionales y como tal los Estados Unidos siguen defendiéndolo. Ya veremos el modelo, si nos damos cuenta con lo que va a ser con la doctrina Truman y el plan Marshall, que se va a probar cómo funciona y cómo redunda en el crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Se va a aceptar la paridad entre el dólar y el oro, es bastante importante, ya veremos que en los 70 todo esto se cae, y se va a crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿de acuerdo? Que se van a encargar, obviamente, de gestionar inversiones, préstamos y, por otro lado, a los países que lo necesitasen, pero por otro lado también sirve de presión para condicionar la política de los países que quieren recibir. ¿De acuerdo? En el plan Marshall ya vimos que la ayuda económica iba a la par que la imposición del modelo democrático y del libre mercado, que a su vez obviamente va a redundar en el propio beneficio de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Además, todo esto va a llevar a un acuerdo general sobre las tarifas y el comercio, el GATT, ¿vale? El acuerdo que permite tener abiertas las fronteras y eliminar, de acuerdo, en buena medida las tarifas aduaneras. ¿Por qué esto? Pues bueno, si nos vamos al cuadro de al lado, vemos como Estados Unidos presta dinero a los países beneficiarios, los que tenemos aquí, ¿vale? Los principales afectados en la Segunda Guerra Mundial. Estos países beneficiarios van a meter el dinero en fondos para el desarrollo económico, ¿vale? Que a su vez lo van a prestar a empresas nacionales, ¿de acuerdo? Que a su vez obviamente van a redundar en los países beneficiarios de estas ayudas y van a volver a pagar ese préstamo en la propia moneda a los países. Pero también van a pagar las importaciones en dólares hacia Estados Unidos, con lo cual el dinero que mete Estados Unidos vuelve a redundar de acuerdo con intereses y sobre todo porque la producción estadounidense es la que está dotando a los países beneficiarios de lo que necesita. ¿Por qué es importante esto? No es un regalo, ¿eh? Está bien la gestión, pero es importante para que el modelo estadounidense siga funcionando el tener aliados que se basen en el mismo sistema, porque si no, obviamente estás solo en el mundo. ¿Por qué es el máximo beneficiario? Porque sale reforzado de la Segunda Guerra Mundial, su economía no ha sufrido nada, sigue en alza, los beneficios que han obtenido durante ese periodo pues, han triplicado tranquilamente los que tuvieron los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto su economía es bollante, además su moneda es la de intercambio internacional y al eliminar tarifas aduaneras y trabas en general al comercio y meter el libre mercado, lo que consigue es un acceso prácticamente ilimitado a las reservas mundiales de los productos que necesita, materias primas, y a su vez a abrir el mercado de todos los países a sus propios productos, a la venta de sus productos, con lo cual es el principal interesado en que todo este sistema funcione. ¿De acuerdo? Europa tiene que comprar y compra a Estados Unidos y obviamente ese es el funcionamiento que va a poner el sistema productivo del libre mercado en funcionamiento, ¿de acuerdo? Y obviamente el comercio internacional va a ir progresando, el crecimiento de la población empleada más, porque obviamente la producción de las empresas va a ir creciendo, con lo cual obviamente al haber más demanda de productos, más gente trabajando, la gente tener más capacidad de compra y mejorar su nivel de vida, obviamente pues va a estar mucho más integrado en este sistema. Ya veremos que además todo esto va a provocar que las zonas que menos
posibilidades han tenido, como por ejemplo el sur de Europa, emigre hacia el norte y además se incorpore la mujer al mundo laboral, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, aquí también va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, avances tecnológicos, la expansión del comercio internacional, el aumento de la población empleada, ¿vale?, especialmente en Europa, la incorporación de la mujer al mundo laboral, ¿vale?, y el aumento de la demanda de productos. ¿Por qué? Porque hay más gente trabajando y mejores salarios. Aquella teoría de Ford, te paga bien a tus trabajadores para que obviamente ellos consuman y así el sistema no se pare. Pues básicamente esas son las ideas, ¿de acuerdo? Esto no se repartió por igual a todos los países, ¿de acuerdo? Los países capitalistas, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, sí, pero los países recientemente descolonizados ya no se integraron con la misma facilidad, con lo cual su crecimiento económico fue bastante desigual. ¿De acuerdo? Mayor, por ejemplo, en Argelia, que duró unos años más con Francia, pero posteriormente, obviamente, el desarrollo ha ido a menos. ¿Qué es lo que pasa en el 73? ¿De acuerdo? Bueno, tendríamos que irnos al origen de la crisis. ¿De acuerdo? Va a haber síntomas de que el crecimiento económico toca su fin. ¿Por qué? Porque la balanza por cuenta corriente, ¿vale?, o sea, la que agrupa los intercambios comerciales de servicios, las rentas, las transferencias de un país al resto del mundo, pero de Estados Unidos, comienza a padecer un déficit, ¿vale?, porque tiene una balanza comercial negativa. Es un país que tiene el suficiente dinero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya vende menos y compra mucho, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Y realmente, si eres un país rico, acabas comprando mucho, pero obviamente tu balanza comercial se desequilibra. Tienes que tender a vender también mucho, o por lo menos en una cantidad que sea igual, para no perder dinero, para que tu balance no sea negativo. ¿De acuerdo? Además, todo esto implica que en general ese dinero está además incidiendo, ya que los gastos militares, sobre todo este periodo, fueron muy altos, ¿vale? El desequilibrio del gasto militar, que siempre ha sido una piedra de toque en Estados Unidos. Por otro lado, la disminución de las reservas de oro, ¿vale? Si habían establecido que el dólar y el oro eran convertibles, ¿de acuerdo? El problema es que tampoco se han cortado nunca en fabricar dólares los Estados Unidos, con lo cual buena parte del mercado financiero mundial retenía dólares para su propio beneficio. Entonces, bueno, eso lo que va a hacer es que se fabrique mucho más papel que oro y va a proceder el efecto normal y corriente. Si hay más de la cuenta, el dólar pierde valor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto va a producir una inflación en todos los países occidentales basados en el sistema del dólar, ¿vale? Llegó al punto en que Nixon, el presidente Nixon, a principios de los 70, presidente de Estados Unidos, pues bueno, decretó que no era convertible el dólar en oro y acabó con el sistema de Bretton Woods, ¿de acuerdo? Finalmente, ponía fin al sistema que se creó convertible, ¿vale? El dólar en oro en Bretton Woods. Además, se vieron unas imágenes en aquel momento en el que pedía ayuda para obtener oro porque no tenían oro suficiente y entonces ahí se veía a las abuelitas donando sus pendientes y sus collares y sus relojes y demás para que el país pudiera tener reservas suficientes de oro. La verdad que lamentable, obviamente, fue una engañifa a la gente importante. ¿De acuerdo? El segundo factor y el más grave fue el aumento de los precios del petróleo en el 73, en el que los países árabes que pertenecían a la OPEP, ¿de acuerdo?, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, empezaron a subir los precios.
¿de acuerdo? Pero con la guerra árabe-israelí del Yom Kippur en el 73, ¿de acuerdo? Eh, los países árabes, al ver que los países occidentales apoyaban a Israel, lo que hicieron, obviamente, subir los precios del petróleo, ¿de acuerdo? Entonces van a producir una inflación, una crisis en absolutamente todo el mundo, con lo cual, pues bueno, aumentan los costes de producción de los productos, suben los precios, o sea, una inflación, disminuye la demanda de los productos, con lo que cae la producción y obviamente cierran empresas y aumenta el paro. Eso es básicamente lo que produjeron en líneas generales. ¿Dónde se notó más todo esto? En los países subdesarrollados. En los países desarrollados se vieron afectados, pero bueno, subsistieron, ¿no? Pero los países subdesarrollados o menos desarrollados, obviamente notaron esta crisis mucho más, ¿de acuerdo? Si las economías de los países desarrollados más lo fueron las de los subdesarrollados, ¿de acuerdo? Que estaban menos protegidos contra estos vaivenes económicos. En el 79 hubo una segunda crisis, ya que la revolución de Irán, aquella de el Ayatollah Khomeini, y después la guerra con Irak, de acuerdo, hizo que también, obviamente, se redujeran las ventas de petróleo, por lo tanto, subieron los precios, con lo que definitivamente la situación económica empeoró, va a producir la crisis de los 80, ¿vale? La crisis económica de los 80 y aleja las perspectivas de recuperación que ya se alargaron hasta los 90, ¿de acuerdo? La principal lucha fue contra la inflación, ¿de acuerdo? Y evitar en todo momento la estanflación, ¿de acuerdo? Que es que la producción se estanque pero sigan subiendo los precios, con lo cual obviamente estaríamos en un problema estructural muy grave dentro de los países. ¿Dónde se notó? Bueno, se dejó notar en España mucho. Tenemos que ponernos en situación, ya que hasta el 86 no estuvimos dentro de la Unión Europea y aunque estábamos muy cerquita, obviamente no teníamos una industria suficientemente desarrollada, nuestro sistema económico adolecía de serios problemas, ya que el INI que se había creado para el desarrollo industrial lo único que hacía era asumir las empresas deficitarias para evitar el paro y para evitar el cierre. Con lo cual, pues bueno, tarde o temprano iba a reventar esa burbuja creada por el Estado franquista, por los últimos estertores del Estado franquista que después de la muerte de Franco pues seguía medianamente funcionando, ¿no? La misma estructura, y obviamente lo que va a producir es un paro enorme del cual además nosotros no terminamos de salir, ¿vale? Toda la década de los 80 fue en ese sistema tanto horroroso, ¿vale? Del cual guardamos todavía memoria, ¿de acuerdo? Se llevó a cabo políticas de reconversión, ¿de acuerdo? Y sobre todo empezó el proceso de tercerización del país, que es obviamente el sector servicios ocupa el papel que tuvo la industria, sobre todo la industria pesada y la de consumo, y en este momento es en el que obviamente las empresas de servicios y generalmente las economías se transforman en economías terciarias para pasar la industria, el comienzo de pasar la industria a países cercanos o más menos desarrollados, a los cuales cogen la industria productiva con muchas ganas porque les faltaba y se empieza a deslocalizar. ¿De acuerdo? Es el momento en el que se empieza la deslocalización de la industria. ¿De acuerdo? Además, la reconversión de toda esa industria va a pasar por un proceso de actualización donde obviamente tecnológicamente se va a ir buscando mejoras. Es el momento, el nacimiento o el gran desarrollo, entrando casi en los 90, de lo que va a ser las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Y donde obviamente pues Internet y la globalización empiezan a planificar lo que va a ser un nuevo mundo,
¿de acuerdo? Eh, lo primero que se va a hacer, ¿de acuerdo? Ya que hay profundos problemas económicos, es cuestionarse el estado del bienestar que se había creado tras la Segunda Guerra Mundial, en donde el Estado cubre la mayor parte de las necesidades, ¿de acuerdo? Sistema keynesiano, que también en Estados Unidos había triunfado con el New Deal, y se va a implantar la política neoliberal, sobre todo desde Estados Unidos, con Ronald Reagan, o desde Gran Bretaña, con la señora Thatcher, y obviamente van a abrir a la libertad de mercado, lo cual obviamente el Estado se va a desentender de buena parte de la vida económica, del control sobre las empresas, ¿de acuerdo? Y van a hacer el neoliberalismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, durante unos años, sobre todo en los finales de los 80 y 90, va a ser bastante importante y va a dar lugar a un boom económico en Estados Unidos o en Gran Bretaña, pero que a la larga, obviamente, eh, va a crear una sociedad mucho más desigual. ¿De acuerdo? Y con esto paramos aquí la explicación para eh, acceder a una segunda parte más adelante. ¿De acuerdo? Y aquí lo dejamos.